Ay, Sí, en efecto, planteas una buenos días. pregunta capital, una pregunta muy importante, si lo que está ocurriendo en Ecuador puede replicarse acá en el Perú. Y lamento tener malas noticias. En realidad ya está ocurriendo. O sea, no estamos en la Exacto. posición de un país que tiene que cerrar sus fronteras para protegerse de ese cáncer llamado crimen organizado que está poniendo en jaque a todo el Estado ecuatoriano. No. Perú, lamentablemente, tiene más de 50 años de historia como primer o segundo productor de drogas cocaínicas y en los últimos años otras economías ilegales han crecido exponencialmente, por ejemplo, la minería ilegal del oro, por ejemplo, la trata de personas, el contrabando, la tal ilegal, etcétera, que en conjunto, según cálculos conservadores, según una publicación reciente que hizo Carlos Basombrío, Ricardo Valdés y Dante Vera, calculan que más o menos moviliza 8.000 millones de dólares anuales, que no es poca cosa, pero yo insisto que es un cálculo conservador. El problema, Augusto, es que en efecto, y ahora entrando un poquito a Ecuador, Ecuador se ha convertido en efecto en una plataforma de embarque de drogas cocaínicas que se Mm. producen tanto en Colombia como en Ecuador. ¿Y por qué Ecuador se ha convertido en esa plataforma de embarque a partir de sus puertos? Porque Estados Unidos ha generado un bloque marítimo muy fuerte en Centroamérica que impide el comercio de la cocaína de Colombia, de Centroamérica, de Venezuela hacia Estados Unidos. Es decir, las rutas convencionales marítimas de la cocaína colombiana que salían por Centroamérica están bastante controlados. Y obviamente que el narcotráfico ha mirado hacia sus vecinos, en este caso hacia Ecuador, y han terminado desembarcando, penetrando hacia los puertos ecuatorianos, hacia la ruta hacia el sur, y es así como ingresa Ecuador, digamos, en la ruta de la cocaína. Este ingreso del narcotráfico colombiano y peruano no se produce de manera subrepticia, no se produce de la noche a la mañana. Ha tenido un largo proceso de maduración. Lamentablemente, los políticos corruptos de Ecuador, los gobiernos han sido muy blandos, muy laxos, no han reaccionado en su momento cuando esto se estaba produciendo y todo hacía indicar que iba a terminar explosionando, retaliando la violencia criminal, porque año tras año habían informes, y eso lo sabemos los que seguimos el fenómeno del crimen organizado, alertando sobre el control cada vez más potente, el control territorial precisamente de los puertos ecuatorianos por el narcotráfico colombiano y por operadores de los carteles o cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa. Finalmente controlaron, como ahora están haciéndolo, a todos los puertos ecuatorianos, especialmente al de Guayaquil. Guayaquil. Y a partir de ese control del narcotráfico es que empieza a germinar, empiezan a nacer, vamos a llamarlo subcontratistas, que venden el servicio de seguridad a los carteles de la droga para que sus operaciones no tengan contratiempos, para que la cocaína que sale de Colombia y la que sale de Perú no tengan contratiempos en su embarque hacia los grandes mercados internacionales. Así es como nacen, por ejemplo, los choneros, que es una de las organizaciones criminales más grandes de Ecuador, que está al servicio precisamente del cartel de Sinaloa, que es la que controla el puerto de Guayaquil, y otros como los tiguerones y una larga lista de organizaciones criminales que son cerca de 30 y que ahora el gobierno los ha considerado como grupos terroristas. Estas estructuras locales, formadas también, digamos, injertadas con organizaciones venezolanas y colombianas, están disputándose territorios, rutas, en este afán de Ujú. convertirse en eslabones que brindan seguridad a los carteles de la droga. Ese es el proceso violento en el que se encuentra en este momento Ecuador y precisamente es eso lo que ha puesto en jaque, porque los políticos, especialmente los políticos corruptos, han convivido con el narcotráfico, con sus operadores, y eso es lo que ha hecho de que este avance subterráneo y otros visibles
no sea percibido como una amenaza hasta que finalmente ahora hizo una gran erupción a partir de que el gobierno del presidente Noboa pretendió entrar a controlar algunos penales donde están precisamente estas estructuras criminales, y allí es donde termina de convertirse en una especie de detonante de la reacción de estas organizaciones criminales.